casa. Esperamos que el consejo que traiga Dios para tu vida sea de bendición y edificación para la misma. Y vamos a estar leyendo ahí el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 5. El tema de nuestro devocional es sacrificio vivo ante Dios. Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y en esta bonita palabra nos invita a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Bueno, anteriormente el pueblo de Israel veíamos que ellos presentaban para perdón de pecados o alguna ofrenda que le quisieran presentar a Dios, siempre era matando un cordero y lo ofrecían en el altar. Pero hoy, en el tiempo nuestro, el cordero es ofrenda que dice que nos presentemos como sacrificio, es presentar todo nuestro yo, toda nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo. Dice, preséntalo como sacrificio vivo ante Dios, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Dice, el sacrificio es una parte de la fe cristiana. El cielo es nuestro verdadero hogar y todo lo que damos en la tierra es temporal en comparación con la eternidad. Dice, Dios por su misericordia nos rescató de nuestra vana manera de vivir, estando perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora hemos sido hijos de Dios y participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, como miembros de un solo cuerpo, como hijos de Dios, somos, dice, participantes de los padecimientos juntamente con Cristo. Como cuerpo de Cristo, dice que en el cuerpo, si algún miembro te duele, se duele todo el cuerpo. Dice, así somos nosotros, un solo cuerpo. Dice, y vamos a padecer juntamente con Cristo porque somos hechos hijos de Dios. Dice, por eso debemos de buscar la voluntad de Dios, ya que no vivimos nosotros para nosotros mismos, vivimos para Dios, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, lo que ya no vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. ¿En cuál fe? En el Hijo de Dios, aquel que se entregó por mí y murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué es un sacrificio vivo? Dice, debemos ofrecer nuestros cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio vivo cada día a Dios. ¿Qué es racional? Dice, puede significar perteneciente a la razón. Sería entregarnos en un acto de adoración. La palabra también puede ser entendida como espiritual. Dice ahí en 1 Samuel 15:22, obediencia en lugar de sacrificio. ¿Qué es lo que te pido a ti? Dice, obediencia. No quiero sacrificios, quiero tu obediencia. ¿Cuál es el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios? Nuestra obediencia, hacer la voluntad de Dios. La obediencia es un acto de sacrificio a Dios. Es honrado siempre que estemos obedeciendo, dice, sus mandamientos. Dice ahí 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De esta manera, nuestro acto de consagración a Dios constituye, dice, una forma suprema de servicio
religioso físico, porque nuestros cuerpos están presentes en un acto de adoración. Continúa diciendo en Romanos 2:2, a este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo. Sabemos que en este mundo, en este siglo, el que gobierna este mundo es el diablo, pero el que debe de gobernar tu vida como hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? Dice el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegando el entendimiento del mundo para que no vean la verdad del Evangelio, para que no vean que Jesús es la luz que puede transformar sus vidas, que Jesús es aquel que les puede dar una vida de felicidad. Dice, por lo contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, dedicada a los ideales del reino de Dios. No os conformes, dice, no te acomodes a las cosas de este mundo. No te conformes con lo que te ofrece el mundo. Nos dice ahí en 1 de Pedro 1:14, dice, no te acomodes a las tradiciones de este mundo. Describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos, aquellos que se conforman con tener una vida plena en lo material, aquellos que se conforman con solo el ir y venir y no estar santificando día con día, no estar estudiando las escrituras día con día, no estar en comunión con Dios día con día, sino se conforman con solo ir y venir, con solo leer la Biblia a los días de culto, pero no dan más allá, no dan una milla más allá. Dice, aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, o cualquier acomodo a su manera sería fatal para una vida cristiana. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. Dice, comprobéis es someter día a día, poner a prueba que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. ¿Cómo la podemos poner a prueba? Es muy fácil decir, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero en la prueba, en realidad estás confiando en Dios, en realidad te vas a mantener firme en que Dios es el que hace la obra, en que Dios es el que tiene el control de tu vida, el control de todas las circunstancias. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Dice, leyendo su palabra, todo lo que necesitamos saber sobre cuál es la voluntad de Dios, sobre qué le agrada a Dios, sobre cuál es lo que Dios pide de nosotros, está en su palabra. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Lee su palabra. Ten comunión con Dios. Pregúntale a Dios y Él te va a contestar. Dice, otra manera de conocer la voluntad de Dios es por medio de la oración, es por medio de la comunión con Dios. Muchas personas o muchas veces decimos, es que yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, pero nunca doblamos nuestra rodilla para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dice, la Biblia dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ahí en Colosenses 3:15. Esto significa que la paz de Dios es como un regulador. ¿Sí conocen los reguladores? Se usan por si llega a ser algún falso contacto, alguna conexión, se bota el botoncito para que ya no genere electricidad. Dice, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la paz de Dios? Dice, es como un regulador. Que cuando uno viola la voluntad divina, cuando uno viola las leyes de Dios, cuando uno viola los mandamientos de Dios, dice, su paz nos abandona
e inmediatamente descubrimos que estamos haciendo algo contra la voluntad de Dios. Inmediatamente se apaga ese botoncito que está protegiéndote. Inmediatamente se apaga ese botoncito que está protegiéndote de que no te vaya a pasar algo. Y entonces es ahí cuando dejas de sentir la paz de Dios. Y empiezan los remordimientos, empieza la frustración, empieza el que ya no sientes que Dios esté contigo, el que ya no sientes que la paz de Dios está gobernando tu vida, está gobernando tu hogar. Cuando hacemos algo malo, cuando pecamos contra Dios, cuando rebasamos los límites de Dios, dice que la paz de Dios nos abandona. Dice, conocer la palabra de Dios y la paz que nace de una íntima relación con Él es la mejor manera de saber cuál es la voluntad. Sin embargo, también es verdad que Dios muestra su voluntad, dice, de muchas otras maneras. Lo hace por medio de consejos sagrados, como nos hablan ahí todos los proverbios. También dice, podemos discernir la voluntad de Dios en parte por las circunstancias, por medio de la voz interior del Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Dice ahí en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vemos que los deportistas hacen sacrificio tras sacrificio para poder alcanzar la meta. Y cuando ellos ganan la carrera para lo cual se prepararon durante muchos años y les dan su medalla, ellos sienten una gran satisfacción de que todo sacrificio que hicieron valió la pena. Imagínate la alegría que sienten ellos a recibir su medalla, que es, dice, una corona corruptible. Pero nosotros, aquellos que se abstuvieron de pecar, aquellos que se abstuvieron de hacer lo malo delante de Dios, aquellos que decidieron permanecer fieles y firmes ante la voluntad de Dios, que aquellos que decidieron presentarse en sacrificio vivo para agradar a Dios, vas a recibir una corona incorruptible y una corona que es eterna, no por unos minutos, no por unos segundos, no por unos años. Dice, es una corona eterna. Dice, y esto dice el Señor, porque las cosas que valen la pena cuesta conseguirlas. Si queremos progresar en cualquier relación, dice, en cualquier área de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a un sacrificio. Dice, los creyentes que logran resultados extraordinarios lo logran debido a la entrega extra que realizan de su vida en pos de la obra del Señor. Dice, no te conformes, da una milla extra, una milla más. No sé si has visto la película de Enfrentando Gigantes, donde el entrenador le dice al capitán del equipo, un paso más, un paso dame más. No te conformes con lo que tus ojos ven. Busca más, busca de qué manera más puedes agradar a Dios. Dice, ¿qué necesitamos para crecer? Dice, de manera que para crecer en tu vida espiritual necesitamos dedicar tiempo de comunión con Dios en oración, tiempo de comunión con Dios leyendo su palabra. Dice, para servirle en plenitud necesitamos adquirir nuevas habilidades y ponerlas a disposición de la obra del Señor. Para desarrollar un ministerio debemos estudiar y capacitarnos. Si analizamos el tiempo que le dedicamos a Dios, si analizas el tiempo que le estás dedicando a Dios y el tiempo que le estás dedicando a otras cosas, ¿crees que Dios se agradaría del tiempo que tú le estás dedicando a Él? Dice, y ahí lo primero que debemos tener en cuenta es que si nos presentamos delante de Dios, no debemos de estar preocupados de lo que hagan los hombres ante nuestra alabanza y adoración, siempre que no hagamos tropezar a otros con nuestra conducta. Mientras que tú te estés presentando en sacrificio vivo a Dios, mientras que tú estés adorando a Dios, dice, con tu manera de vivir, con tu alabanza, con tu adoración, no debemos de preocuparnos
siempre y cuando no seamos de tropiezo para las demás personas que están a nuestro alrededor. Y te voy a decir dos ejemplos de un hombre que tenía la mirada en Dios, y otro ejemplo de una mujer que tenía la mirada en el hombre y un hombre que tenía la mirada en Dios. Y esta historia es muy conocida, se encuentra ahí en 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, del 12, dice así: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Por qué lo menospreció en su corazón? Dice que el rey David estaba contento porque traían el arca de Dios y él estaba danzando, de modo que se despojó de su ropa y quedó en calzoncillos. Dice que Mical se avergonzó y empezó a decirle al rey David: ¿no ves? Todos se van a, diciéndole, qué vergüenza que te vean danzándole así a Dios, qué vergüenza que te vieran desnudo delante de Dios. ¿Qué va a pensar la gente? Una mujer que se fijaba en lo que iba a pensar el hombre. Pero a David no le importó. ¿Por qué? Porque él estaba ofreciéndose delante de Dios. Él estaba ofreciéndose, dice, en sacrificio vivo delante de Dios. Estaba adorando porque el arca de Dios regresaba, dice, a la casa. Y cuando, dice el 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David, fíjate lo que le respondió el rey David, dijo a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjate lo que le contesta el rey David: dancé delante de Jehová y aún me haré más vil, porque estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Por avergonzarse, se puede decir, por avergonzarse de Dios, por avergonzarse de cómo el rey David estaba adorando y dándole la honra a Dios. ¿Te fijas cuán peligroso es cuando nos avergonzamos de hacer la voluntad de Dios, cuando negamos a Dios, cuando violamos sus mandamientos, cuando violamos sus estatutos? Fíjate en estos dos ejemplos y examínate y fíjate en cuál de los dos, con cuáles de los dos te estás proyectando. ¿Con aquel
que se avergüenza de adorar a Dios por lo que vaya a decir los hombres, o por aquel que honra a Dios y no le importa lo que piensen los hombres, cuando su caminar, cuando su vida esté en la voluntad de Dios. Espero que este consejo de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida, y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.